Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, 39 minutos sobre las 8 de la mañana. Saludos muy cordiales a aquellos que nos ven en el turno de tarde a través de Mírame Televisión. Es martes, estamos hablando de muchos asuntos, pandemia, inmigración, pero también esta semana estamos con la mirada periférica a otros asuntos en los que la hoja de ruta, el futuro, la evolución de Fuerteventura, pues también depende mucho de ello. Hablamos de ordenación territorial y de cómo vamos a definir cómo será nuestro planeamiento de cara a futuras inversiones. Se trata de un área que, a partir del cambio de gobierno, está gestionada por Sandra Domínguez, que de esto sabe bastante. Sandra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias. En este caso ha sido un área elegida precisamente después de haber trabajado muchos años también en esta materia y también la experiencia dentro del Parlamento. Sí, efectivamente, ordenación del territorio, bueno, lo que es urbanismo, lo que siempre se ha entendido por urbanismo, es un área que siempre me ha interesado a nivel personal. De hecho, mi formación profesional viene de ahí. La especialidad que hice después de estudiar la carrera de Derecho siempre está involucrada en ese sentido. Mi etapa de concejal de urbanismo, de planeamiento, porque en esa época se dividió urbanismo y planeamiento en Puerto del Rosario, estaba vinculada al planeamiento general. Y para mí el gran reto de Fuerteventura, la previsión estratégica que necesita en todos los sentidos, que afecta al sector económico, al sector turístico, es el planeamiento insular. Y con lo cual, coger este reto para mí ha sido y es un gran orgullo y una satisfacción muy grande, la verdad. Y una altísima responsabilidad, Sandra, porque estamos hablando, hay muchos asuntos relacionados con ordenación territorial de los que hablaremos y que además están ahora mismo volviendo a rescatar la importancia de la ordenación territorial gracias, por ejemplo, a esos parques eólicos y fotovoltaicos que parece que campan a sus anchas con total impunidad por todo el territorio, pero sobre todo el PIOF, que ha sido, bueno, pues como la meta, el proyecto de cada uno de los consejeros de ordenación territorial no lograda. Efectivamente, el plan insular abarca muchísimas estrategias económicas y de infraestructura. Entiendo que el objetivo último siempre sea efectivamente elaborar, revisar el documento que se queda desfasado a medida que cambia la normativa del suelo, que cambia cada 10 años, cada 12 años. De hecho, ahora estamos en trámite de la modificación en el Parlamento otra vez. Entonces, claro, esa readaptación continua exige un trabajo, una elaboración paralela entre la ley y lo que es el texto, pero a la vez el hecho de que no se hayan cumplido a lo largo de los años varios objetivos, como era, por ejemplo, la reubicación de la central térmica, ese tipo de lastres, que por decirlo de alguna manera, que tiene el plan insular, hace que cada vez sea más difícil elaborar un documento que refunda los objetivos que no se han cumplido con los nuevos objetivos legislativos. Por eso yo desde que, bueno, hace 3 semanas, ahora poco más de 3 semanas que tomé posesión como consejera de política territorial, me he planteado una expectativa distinta de la que un poco tenían inicialmente. Inicialmente había un objetivo que era llevar a cabo muchísimos instrumentos, porque lo que sí tengo que dejar claro es que no solo es el plan insular el instrumento que ordena la isla de Fuerteventura, hay otros instrumentos como son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Jandía, un instrumento que es absolutamente necesario, que se tiene que llevar de forma paralela o incluso con antelación al planeamiento insular, o el instrumento que ordena también la isla de Lobo. Es decir, tenemos muchísimos instrumentos paralelos al plan insular en los que estamos en trámite. Y yo lo que he hecho es desglosar, porque en un principio había un documento conjunto para hacer una contrata de todos estos documentos, y yo los he sacado instrumentos que entiendo que son de relevancia o de importancia y en los que tengamos disponibilidad económica también, porque todos estos instrumentos cuestan un dinero. De hecho, la prioridad bueno, del grupo de gobierno ha sido extraer la ordenación que va a regular las zonas de acampada. Es un instrumento, además va a ser un instrumento muy rápido, muy ágil. Yo creo que en 3 meses ya podremos tener el instrumento. Y las ordenanzas, homogenización del suelo rústico, que va a regular las energías alternativas.
que eso es un instrumento absolutamente necesario para la situación de emergencia en la que estamos ahora, que como tú comentas, nos están dilapidando el territorio con esa diversificación, dispersión territorial de este tipo de ¿Que se instalaciones. podría llegar a frenar, Sandra? Mira, yo con es decir, esto es un trabajo de titanes, porque realmente estamos hablando de que hay normativa estatal, normativa autonómica, carencia de normativa insular y las competencias del Cabildo son las que tiene. El Cabildo va a abrir paralelamente, estamos abriendo paralelamente varias vías para intentar frenar, paralizar, teniendo en cuenta de que las energías alternativas es nuestro futuro, pero no con este modelo. Lo que se pretende es crear un modelo que quiero que quede muy claro este discurso, es decir, estamos de acuerdo con las energías alternativas, pero yo creo que la población majorera en general, y siempre lo hemos dicho, pero con un discurso de ordenación. Y paralelamente estamos llevando a cabo, ayer ya se debatió y estamos ya en trámite, tengo ya incluso el borrador, una iniciativa legislativa. El Cabildo tiene facultad legislativa para presentar en el Parlamento de Canarias un proyecto de ley. Ya tenemos elaborado una modificación de la ley del sector eléctrico en un articulado concreto, que es ese articulado, el 6 bis, el famoso 6 bis, que te permite la instalación de parques eólicos cuando tengas una declaración de interés general. La Consejería de Política Territorial, por principio, entiende que prácticamente cualquier instalación es de interés general y nosotros estamos tramitando, yo creo que el próximo pleno ya pueda llevarlo, una propuesta de modificación legislativa para que ese interés general no vaya en contra de lo que es la ordenación insular, cosa que ahora mismo se la salta. A modo de ejemplo, el plan insular en vigor te impide la apertura de nuevos viales en suelo rústico. Todos este tipo de instalaciones tienen una agresión paisajística tremenda. Todos te obligan a abrir, a canalizar, a abrir caminos, etcétera, a abrir vías de acceso. Esto, si se aplicara el planeamiento insular, no estaría permitido. No la instalación en sí, porque las instalaciones sí están permitidas, pero toda la infraestructura y la erosión medioambiental que provoca. Entonces, este tipo de instrumentos, como te decía, una normativa concreta, autonómica, que te obliga a que el interés general efectivamente sea un interés general, es una de las iniciativas que estamos abriendo. Otra iniciativa es la Ordenanza de Homogeneización del Suelo Rústico, que es un instrumento innovador en la ley del suelo, en la que te acota el tipo de instalaciones en suelo rústico. Y es un instrumento que hasta ahora se había avanzado en la etapa de Sergio Lloret como consejero, pero a partir de diciembre, que dejó de ser consejero de Política Territorial, se quedó totalmente parado. Llevamos 3 meses perdidos con este instrumento que para mí es fundamental. De hecho, he tomado las riendas de este instrumento, ya estamos con... me ratificaron ayer GESPLAN, que vamos a hacer una encomienda de gestión con GESPLAN, que ya van a aprobar el presupuesto que nosotros le habíamos pasado, y yo creo que en 2 semanas, posiblemente, cumpliendo los trámites de intervención y aprobación del documento, en 2 semanas ya estemos trabajando en un documento que tiene que ser de forma coordinada con los ayuntamientos, porque son también gestores en el ámbito del suelo, ¿no? De la misma manera, las ordenanzas de acampada también lo vamos a sacar por este instrumento, que es mucho más ágil que un plan territorial. No quiero ser muy técnica con la intervención, creo que pero se bueno, está entendiendo perfectamente. Y ese es otro instrumento que también es absolutamente necesario que se saque antes de verano. Entonces, es verdad que estamos trabajando de forma paralela varias cosas que a la vez van a formar parte de lo que es el plan insular, en el que también estamos trabajando, porque el plan insular hasta ahora no tenía un pliego de condiciones técnicas, no tenía un pliego de condiciones administrativas, es decir, son muchos trabajos paralelos, pero yo creo que vamos a ir cumpliendo objetivos, y objetivos prioritarios. Como decía, son muchos los frentes que tenemos abiertos, pero yo tengo claro que la ordenación estratégica de las energías alternativas, absolutamente necesario, que la ordenación del Parque Natural de Jandía, absolutamente necesario, que la ordenación de lobos, absolutamente necesario, que las zonas de acampada son absolutamente necesarias, y después, y paralelamente, un instrumento insular que regule las grandes infraestructuras, aparte de lo que es la ordenación más detallada, de lo que es un suelo rústico, de lo que son los contenidos medioambientales, que más o menos
ya lo tenemos claro, pero sí los grandes debates, que como es, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? ¿Dónde pasamos esta central? En cuanto a las centrales solares y fotovoltaicas, ¿se está estudiando la posibilidad de medidas compensatorias por parte de las empresas, como hemos visto, por ejemplo, en otros territorios? El canon eólico. El canon Muy buena eólico, pregunta. por ejemplo, porque lo Sí. estamos viendo también en Pájara, que nos sorprendió mucho que la concejala, bueno, pues indagó, y para las torres eléctricas pues va a pedir una medida compensatoria que se acerca bastante al presupuesto que necesita el ayuntamiento para los sueldos de los funcionarios, por ejemplo. Mira, el canon eólico yo también he indagado, es otra de las propuestas paralelas, lo que pasa que yo tengo, como para el tema eólico y fotovoltaico, tengo una serie de propuestas, incluso llegar a Europa. Esa es otra que no lo comento porque todavía no lo tengo. Yo te estoy hablando de lo que ya tengo en papel y que te puedo decir fechas próximas. Pero una de las propuestas que tengo es precisamente la solicitud a través de iniciativa legislativa, porque el canon eólico, como está en Galicia, como en otra comunidad autónoma, se ha hecho a través de una iniciativa de la comunidad autónoma. Yo entiendo que es el órgano competente. De hecho, hay una sentencia, se llevó a Bruselas incluso este tema, el de Galicia, si realmente se podía poner un canon eólico o no, y Bruselas dijo que sí, que efectivamente. Y además, ese canon eólico hay que justificarlo. En el caso de Galicia, yo creo que tendríamos nosotros, dentro de mi expectativa, sería la misma finalidad, es imponer un canon eólico para crear un fondo de recuperación paisajística. Es decir, ese canon tiene que servir para solventar ese daño que se está causando por este tipo de instalaciones. Yo también tengo en mente ese tipo de iniciativas, pero como iniciativa legislativa también para llevar al Parlamento, porque yo estoy convencida que el canon, creo que legislativamente el único órgano que lo puede prever es el Parlamento de Canarias a través de una ley, como en otras comunidades autónomas. Pero sí están dentro de mis planes la imposición de un canon eólico con ese objetivo, con que el dinero vaya en esa línea y además, efectivamente, en el caso de Galicia, las instalaciones son cobros anuales y por cada molino se cobra entre 1.000 y 3.000 euros, con lo cual es verdad que sería un fondo compensatorio. Aparte de la exención de la factura de la luz a todo el pueblo, ¿no? Porque están cultivando eólicas en vez de lechugas, por ejemplo, ¿no? Porque son zonas de cultivo o zonas que se pierden, que son alternativas al cultivo. Bueno, pues nos alegra mucho que se empiece a hablar del canon eólico por primera vez, como vemos en este Cabildo de Fuerteventura. Quería preguntarle sobre las zonas de acampadas. Ya saben que ha llegado Semana Santa, los campistas vuelven a salir. Felicitaron, de hecho, al Ayuntamiento de Tuineje por esa parcela que ha cedido de suelo, no sabemos exactamente si es privado o si es semi-privado, ¿no? Pero sí sabemos que el Ayuntamiento de Tuineje va a ceder en Tarajalejo un área de servicio, pues con todo lo que están pidiendo, que es básicamente una zona de vaciado. Pájara nos decía que también está trabajando en esta ordenanza. El Cotillo prohibía completamente la presencia de caravanas en la costa. ¿Cómo va a quedar exactamente el mapa? Mira, es otro de los instrumentos que te comentaba antes. Se tiene que hacer una ordenación, porque el plan insular no lo prevé no prevé las necesidades actuales. Ha habido una proliferación de las acampadas, de las zonas de acampadas, de camping, por motivo también del COVID, es decir, es un tipo de turismo que además es un turismo que yo entiendo que tenemos que fomentar porque da muchísimo dinero, no solo por el hecho de dinero, porque es poco agresivo con el medio ambiente. Si tiene las instalaciones necesarias, muy poco agresivo con el medio ambiente. Y claro, es un turismo al que hasta ahora no se le ha tenido en cuenta. Yo, de hecho, incluso en el Parlamento he planteado iniciativas de una regulación también autonómica de este aspecto. Es decir, no solo lo que es la ordenación, en qué zona se tiene, sino qué criterios tendríamos que exigir para que una zona de acampada, una zona de camping, tenga las condiciones que necesitamos. Muchos conocemos cómo se regula en la península o qué instalaciones maravillosas y tienen la península, cosa que teniendo nosotros la demanda hasta ahora no la tenemos. Y como te decía, una de las prioridades antes de verano es precisamente regularizar lo que son los criterios para la ubicación de zonas de acampada, pero tiene que ser es un instrumento que se tiene que hacer de forma para los ayuntamientos y que todos los ayuntamientos tengan un criterio homogéneo para que no sea según el municipio que te presten mejores servicios que otros y según la demanda real. Ahora mismo estamos trabajando, como te decía, en lo que es la adjudicación de la redacción de este instrumento, que dentro de 2 semanas, como muy tarde, ya lo tendrá el órgano, la entidad que lo va a elaborar.
Yo calculo que en un mes, porque nosotros ya hemos hablado con Gesplan, que es a través de una encomienda de gestión, ellos calculan que entre 4 y 6 semanas ya tendrán un borrador, y ya dentro de un mes yo preveo ya sentarme con este borrador con las distintas administraciones locales en materia de ordenación del territorio, con el sector también, que son los que al final pues, nos propondrán ideas, y con las limitaciones que nos determina el planeamiento insular, porque también tenemos una acotación de ocupación de suelo, de limitación de ciertos tipos de suelo, respetando las condiciones del plan insular. Yo creo que dentro de un mes y pico ya pueda venir, si me invitas, hablarte ya de un documento con unos criterios mínimos, que no te puedo adelantar porque te digo que es un documento, tiene que ser de consenso con las administraciones, pero sí, yo creo que en un mes y algo ya podamos tener un borrador. Con respecto a Lobos, Sandra, ¿se ampliará el número de posibles visitantes? No te lo puedo asegurar, porque en el Lobos ahora mismo hay un instrumento que está en trámite que no sé si conviene mantenerlo o no, o partir de cero, hacer un documento nuevo, yo estoy ahora mismo en la segunda opción, en hacer un documento nuevo de ordenación integral, no hacer parche y para eso necesitamos que haya un estudio medioambiental que lo avale, es decir, esto no es un criterio político, es un criterio medioambiental que nos tiene que argumentar cuál es la capacidad que aguantaría el islote. No te puedo, ahora mismo eso no es, yo tomé posesión hace 3 semanas, con lo cual no es por justificar que todavía, pero sí es verdad que y que me ha exigido un debate mayor de lo que yo pensaba, porque te digo, tenemos ese documento y tenemos la propuesta de un nuevo documento, pero son hay prioridad de instrumentos que se tienen que sacar antes de verano para mi entender, porque están más afectados por la temporada de turismo, sea local o sea no local. Con lo cual, tengo este debate de si aprovechar este instrumento o sacar uno nuevo, y yo creo que ya la próxima semana tenga que llegar a una conclusión. Tengo el pliego también para si saco un nuevo instrumento, pero me vería muy ajustada para que estuviese en verano aprobado, con lo cual vamos a ver. El problema volvería a estar sobre la mesa. Bueno, de lo que sí está claro es que la pandemia lo que ha dejado claro es que Fuerteventura necesita otras inversiones que no sean 100% turística, otro tipo de industria. Se abrió un debate muy grande con el tema del proyecto cinematográfico que podría extrapolarse a cualquier otra industria que quisiera implantarse en Fuerteventura, no solamente cinematográfica. Una industria agroalimentaria, por ejemplo, se encontraría con el mismo problema. Necesito suelo, pero ese suelo no está regulado, o la regulación que tiene no es exactamente la que yo necesito, o el precio. ¿Ustedes están pensando a la hora de la aprobación del PIOF en una Fuerteventura, en un nuevo modelo económico que atraiga inversiones, o directamente que no huyan a otras islas porque tienen herramientas o instrumentos más fáciles? Bueno, los instrumentos en realidad son los mismos para toda Canarias, porque los instrumentos por los que se rige este tipo de instalaciones, que normalmente tienen que ser en suelos rústicos que no tengan protección, se rigen por la ley del suelo y es la declaración de interés insular e interés general. Entonces, basándonos en estos instrumentos que lo quieren instalar aquí en Lanzarote o en Gran Canaria, tendrían las mismas limitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, las declaraciones de interés insular se tienen que valorar efectivamente como interés insular, no como un interés insular que se extrapole a un suelo en concreto. Se tiene que hacer una valoración íntegra de las opciones que tenemos en la isla, independientemente de quién sea el propietario del suelo. Y es lo que ha pasado con el proyecto Dreamland. En este caso, las manifestaciones siempre han sido a favor de este tipo de actividades absolutamente necesarias, es decir, la diversificación, todos entramos en ese discurso, pero de la misma manera que hablamos antes de la necesidad de energías renovables, con planificación. Estamos hablando de lo mismo. Este tipo de proyectos necesitan planificación. Son proyectos que ocupan una masa territorial, por ejemplo, Dreamland de 120.000 metros, creo que ese es un plan parcial. Con lo cual, no se puede valorar en un proyecto que tuvo registro de entrada. Yo en esa época no era consejera, pero sí lo vi los antecedentes, que en 2 semanas se llevó a pleno sin un debate sosegado. Ese tipo de proyectos necesitan un debate sosegado. Ahora, una vez que ese debate esté en la mesa y la opción territorial está en la mesa, nuestra obligación es agilizar lo más posible.
pero ahora mismo la declaración de interés insular es lo que de hecho, en breve voy a tener una reunión precisamente para este tema, es decir, para crear unos precedentes de lo que se va a entender por interés insular, para que no cree que no va a ser un instrumento a incluir en el plan insular, porque es un instrumento que podemos sacar ya, pero sí unos requisitos para que el concepto de interés insular sea realmente un concepto no solo político, sino técnico, con las necesidades que tenemos, pero con nuestra realidad territorial, que no es... Que no es poca cosa, Que no con es poca tanto cosa. parque natural y con tanta zona que Declaración de la además... biosfera, reserva de la biosfera, la isla entera, es decir, tenemos un paisaje muy sensible y tenemos que ser conscientes de que necesitamos infraestructuras, necesitamos alternativas, pero con un poquito de cabeza. Ujú. Se está hablando de esto, del territorio, en este debate, pero una de las cuestiones que su predecesor, en este caso Lloret, hablaba es del atasco que tienen las oficinas técnicas de los municipios, algo en lo que parece que también se trabajó desde el Cabildo para incentivar esas plantillas, es decir, para incentivar, no, para ampliar esas plantillas. Porque claro, si todo se para en el municipio, también se para en el Cabildo, es decir, que... ¿Ustedes van a seguir trabajando en esta línea? Sí, efectivamente. Una de las grandes carencias de los ayuntamientos, a partir de un principio de colaboración interadministrativa que tenemos que tener con las administraciones locales, es la deficiencia de personal, pero que es que eso es no solo se extrapola a los ayuntamientos y a las oficinas técnicas. Sabemos que las tasas de reposición, la famosa tasa de reposición que nos ha limitado durante muchísimos años, ha hecho que todas esas jubilaciones no se hayan podido sustituir, que tengamos una deficiencia en todas las administraciones de personal. Afecta, sobre todo ahora es cuando más se ve reflejado el ámbito de urbanismo de las administraciones locales, porque es cuando, digamos, las empresas te están reclamando, aquellas empresas que pueden llevar a cabo en esta época de pandemia algún tipo de inversión privada, y con esa intencionalidad, y después vean que no pueden sacarlo porque el ayuntamiento o la corporación local no dispone de técnicos para ello, pues obliga a que otras administraciones, digamos, superiores colaboren con ella. También es verdad que las administraciones tienen que solicitar esa colaboración, porque nosotros no nos vamos a intrometer en competencias locales sin que se haya brindado pues las necesidades reales, porque hay algunas corporaciones que las plazas las tienen previstas, que tienen bolsas previstas o que pueden tirar de las bolsas autonómicas que también existen, pero que no cubren esas plazas con personal y con la disponibilidad que les da la ley. Realmente no es una carencia de personal, es una falta de gestión de ayuntamientos. Entonces, cada uno de los ayuntamientos tiene unas distintas realidades, pero también tienen que solicitar esa colaboración para que nosotros sepamos si lo que necesitan es un arquitecto, un abogado, 2 abogados, un administrativo, una administrativa, para ver las carencias reales. Pero es verdad que gran parte de esas deficiencias no vienen motivadas por una falta de tasa de reposición, sino por una falta de gestión interna, de no saber aprovechar los recursos propios que le da la ley para reposición o sustitución, o si hay una baja, pues fácilmente si tienes una baja, puedes nombrar a otra persona de una lista o crear bolsas como ya existen o tirar incluso de una bolsa de otro ayuntamiento. Hay herramientas legislativas que te permiten apoyar las administraciones y en muchos casos realmente es una falta de gestión. Pero luego el Cabildo, desde el momento que se haga una solicitud fundamentada, es uno de los objetivos y se está haciendo ya. ¿Ampliará el personal, el Cabildo, en este aspecto? Mira, una de las carencias que yo noté desde que tomé posesión es que los departamentos, a pesar de que están previstos en la RPT, es decir, tiene esa previsión incluso presupuestaria, no están cubiertas las plazas. Uno de los departamentos, ordenación del territorio, por ejemplo, ahora mismo son 5 personas entre técnicos y administrativos que están en el departamento y faltan 3 plazas por cubrir. Es imposible. Estas 5 personas están haciendo un trabajo titánico, porque otra de las cosas que quiero mencionar, estoy muy contenta con el personal, muy contenta. El personal directo que trabaja por lo menos en las áreas que yo gestiono, es un personal que te digo que con las carencias tremendas que están llevando, que tienen, están abarcando
tareas que son para añadirle a 1/3 del personal ahora mismo que tiene previsión y no se está haciendo. Se está trabajando ya en completar, porque si no tienes el personal necesario, no puedes llevar a cabo los objetivos que tenemos, porque por mucho que les exijas, las personas damos lo que damos y necesitamos un apoyo técnico y administrativo y se carece. Hasta ahora no se han cubierto las plazas, habiendo disponibilidad, habiendo una RPT, una previsión de esos objetivos. Volvemos a la falta de gestión, ¿no? Volvemos a la falta de gestión, efectivamente, porque esto es, las necesidades son las que son. Y si tenemos una administración ágil, la administración es la que te crea después una dinámica en la sociedad. Y para mí uno de los objetivos, no solo legislativo, porque también es verdad que la ley también nos complica muchísimo la administración en materia de contratación, etcétera, etcétera, pero también es verdad que la administración, si tienes personal suficiente y una buena gestión de ese personal, que eso es fundamental, la administración es una herramienta muy importante en época de COVID, en época de crisis en general, para solventar parte de las grandes necesidades que tiene, en este caso, el pueblo de Fuerteventura. Bueno, pues nos alegra mucho escuchar a una representante institucional hablar, entonar el mea culpa, ¿no? En este caso de si las plantillas no están completas y hay instrumentos ahora mismo para generar puestos de trabajo en la administración y tener una administración más ágil, ¿por qué no se está haciendo? Bueno, Sandra, nos queda muy poquito tiempo. Yo no he querido dedicar esta entrevista a lo que seguramente, bueno, pues en otros momentos hubiéramos hablado, porque me parece que después de 3 meses, precisamente, lo que la gente le interesa saber es qué va a pasar con este territorio y si aquellos planes que tiene con sus propias fincas, con sus propios suelos o con aquellas inversiones van a ser viables o no. Pero, hombre, algo tengo que preguntarle sobre todo lo que ocurrió cuando decidió darse de baja del Grupo de Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico, según ustedes confirmaban, y pasaba a ser una diputada no adscrita. Desde entonces hasta ahora también se ha hablado ríos de tinta sobre la postura que iba a tomar, los posibles compromisos o promesas que mantendría una vez que entrara en el Cabildo de Fuerteventura, que también se llegó a especular si iba a entrar o no, bien lo sabe usted. Ahora, ¿en qué situación estamos? La situación de Sandra Domínguez, y en este caso sí hablo, no ya tanto como ordenación del territorio, donde verdaderamente la veo muy involucrada, sino en ese Parlamento de Canarias, que trabaja a otra velocidad y con otros temas. Bueno, efectivamente, para llegar a donde estamos hemos tenido que recorrer un largo camino político, una trayectoria que, bueno, yo entendía, ya a nivel personal, y entiendo, mirando hacia atrás en el tiempo, entiendo que ha sido la opción lógica y razonable que podía optar. Aquí tengo un componente personal también importante, es decir, no solo es una cuestión política, también es una cuestión personal, en el sentido que siempre he entendido que en la política o creo que, bueno, deberíamos todos estar en la misma línea, pero a Sandra Domínguez está para intentar sacar algo para la isla de Fuerteventura. Nosotros es verdad que confluimos al Parlamento, Asambleas Municipales de Fuerteventura, confluimos al Parlamento con Nueva Canaria, en todas las instituciones, no menos Tuineje y Betancuria, pero en el resto de instituciones, en el Cabildo y instituciones locales, Cabildo y Parlamento Autonómico. En cada una íbamos con unas siglas distintas, es decir, AMF Nueva Canaria, en el Parlamento con Nueva Canarias, pero al final era dentro del mismo conglomerado y acuerdo. Esto fue una opción política que inicialmente convenía a ambas partes, porque, bueno, la suma podía dar mejores resultados. Y lo dio. Evidentemente lo dio, con un esfuerzo tremendo por ambas formaciones, y lo dio. Pero no siempre después los matrimonios funcionan. A veces, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? De hecho, desde que se tomó posesión ya vimos que, bueno, que en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por ejemplo, que íbamos a Asambleas Municipales de Fuerteventura con Nueva Canaria, hubo una disgregación de este acuerdo. De hecho, ahora Nueva Canaria gobierna y AMF está fuera. En el Ayuntamiento de Pájara, pues una moción de censura en la que la candidatura es de Asambleas Municipales de Fuerteventura. En esa moción no fue apoyada por Nueva Canaria, y suma y sigue. Y después en el Cabildo pasó lo mismo. Ya cuando estábamos en la acción del Cabildo, bueno,
planteamos que efectivamente se iba a dar una moción de censura porque ya estaban las cartas sobre la mesa, la crisis ya estaba ahí y era inminente la moción de censura y entramos en una fase de negociación con Nueva Canaria, que al final habían sido socios, pero bueno, ya socios a tiempo parcial, por decirlo de alguna manera. Y planteamos una propuesta en la que efectivamente en un principio yo cedía mi acta de diputada, una acta de diputada que si bien sigue las siglas de Nueva Canaria, no olvidemos que Nueva Canarias no lo hubiese conseguido sola, tenía que ser con AMF, y de la misma manera que AMF no lo hubiese conseguido sola, tenía que ser con Nueva Canaria. Y yo he cumplido con Nueva Canaria, escrupulosamente con Nueva Canaria, apoyando las iniciativas de Nueva Canarias, trabajando con casi 300 iniciativas en el Parlamento con Nueva Canaria, apoyando presupuestos no siempre ventajosos para Fuerteventura por mi condición de lealtad ante ese pacto. Y llegó un momento en que veía que, bueno, que al final se reducía al Parlamento lo que es la unión de Nueva Canarias AMF. Bueno, es la plaza más cotizada, ¿no? Claro, en este efectivamente, caso. un Parlamento en el que entendía que no estaba sacando nada para Fuerteventura. De hecho, en los últimos presupuestos me vi obligada, entre comillas, como comentaba, por un acuerdo de lealtad, a aprobar unos presupuestos en los que no estaba de acuerdo, en los que a Fuerteventura no se les estaba compensando las carencias que teníamos, donde equitativamente no nos correspondían. Hablamos del tema de aguas, hablamos de grandes infraestructuras que no se estaban llevando a cabo, que no se presupuestaron a pesar de que yo insistí en que se llevaran a cabo. Se manejó unos presupuestos, como decía, y yo entendía de, bueno, he apoyado 2 presupuestos en esta legislatura. Entiendo que los próximos 2 presupuestos me toca decirle, yo los he apoyado para Nueva Canaria, los próximos 2 presupuestos los voy a apoyar para MF Fuerteventura exclusivamente. Entendía que, como decía, esta posición no podía mantenerse, teníamos una ruptura inminente en Fuerteventura. Es difícil que en el Parlamento, habiendo sido yo la presidenta, ya no lo soy, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, era incongruente en mantener esa alianza, sobre todo porque es que no estaba aportando nada a Fuerteventura. Ahora mi posición es distinta. Mi posición, el Parlamento, tristemente, es un órgano que si no tienes peso político, si no tienes peso decisorio, formes parte o no del gobierno, pero si no tienes alguna llave con la que jugar, no se consigue nada. Uh-huh. Y yo creo que ahora mi situación es distinta, es un voto libre, es un voto más meditado y creo que, bueno, que respetando... Y que tiene más peso, Sandra. Que tiene más peso. Porque en caso de que usted cruce el otro lado, pues también cambia, ¿no? La situación política. Y yo creo que es muy interesante esta situación también para el Cabildo, uh-huh. porque quieras o no, estamos en un grupo de gobierno en el que no se corresponde con las formaciones que están a nivel autonómico, con lo cual de alguna manera tenemos que ejercer algún tipo de presión o de juego en el Parlamento del gobierno, porque si no, no nos van a tener en cuenta. Por lo cual, tanto, mantendrá la posición que tiene ahora. Por supuesto. Alejandro Jorge de Nueva Canarias abandona la formación como presidente. Usted, Sandra, también como presidenta de AMF. Nueva Canarias se somete ahora, bueno, pues a una gestora que tendrá que preparar pues toda la organización de cara a ese congreso insular. No sé si AMF se mantiene... No, es muy distinto. Nosotros tenemos unos estatutos en los que automáticamente la vicepresidencia coge las riendas de la situación y bueno, se tendrá que convocar un congreso. Una asamblea puede también nombrar un nuevo presidente, pero ahora mismo la vicepresidencia es la que está ostentando la presidencia, que se puede prolongar pues en el tiempo. No es la misma situación, ¿no? De hecho, mi salida como presidenta no creó ninguna ruptura, ninguna crisis. Fue una salida que además yo lo había hablado antes de toda esta posición política que a mí me suponía. Ya llevo muchísimos años de presidenta. Yo creo que es necesaria una renovación en todos los partidos, en todas las formaciones. Las renovaciones son necesarias. Y yo antes de toda esta vorágine de acontecimientos, pues ya lo había planteado. Ya llegó un momento que, bueno, pues esto ya está hecho, ya está tomé la decisión o la hice pública una vez ya estaba todo solventado sin que pudiera perjudicar de ninguna manera a Asambleas Municipales de Fuerteventura, y ahora estamos en una fase, pues, digamos, de gestión pura y dura. Ya lo que es la rotación de la presidencia, pues se llevará
cuando se estime oportuno, pero sin que eso suponga una parálisis de la formación. De momento yo sé que están centrados en el aquí y el ahora, el día 6 de abril del 2021, pero hombre, un político siempre está pensando también en un medio largo plazo, que en este caso son las próximas elecciones. No sé si a ustedes les ha dado tiempo a valorar si esa fórmula mixta con Nueva Canarias podría ser repetida otra vez en las próximas elecciones, o incluso, bueno, pues algo que hemos preguntado a Claudio Gutiérrez e incluso a Sergio Lloret, la posible entrada de Alejandro Jorge en el Cabildo de Fuerteventura, dadas las áreas que ha cogido el presidente de seguridad y emergencia, raras para ser un presidente, y además las flores. ¿Cómo no negarlo? Que tiró Lloret en agradecimiento a las diferentes actitudes de Alejandro Jorge, que posibilitó esta presidencia que ustedes ahora mismo están ostentando. Hombre, ahí en esa fase de negociación, aquí me has hecho dos preguntas. Sí. La primera, la previsión futura, honestamente, no estamos en ello. No estamos en ello porque no es ni el momento, ni creo que se pueda hablar de un futuro con la que nos está cayendo. Yo creo que vamos a ver cómo gestionamos esto, vamos a ver si dentro de 6 meses, a final de año, después de verano, vamos a ver si podemos ya pensar en otra cosa que no sea salir de esta. Yo creo que el discurso de Sergio Lloret fue un discurso muy correcto, muy educado. No solo fue palabras de agradecimiento a Alejandro Jorge, también tuvo palabras de agradecimiento al presidente saliente. Yo creo que fue, te digo, una línea muy respetuosa. Hombre, evidentemente Alejandro, pues bueno, esta simbología ha supuesto que Sergio Lloret sea ahora presidente del Cabildo. Y es lógico que tenga añadirle pues ese detalle, por decirlo de alguna manera. ¿Es posible que entre en el grupo de gobierno? Pues sí, es posible, porque yo creo que se pueden dar los mimbres para que esto suceda. Tiene sentido de todas maneras que el presidente del Cabildo en estas condiciones ostente también la consejería de seguridad. De cara a un PEIN, probablemente. ¿Perdona? De cara a un plan insular de emergencia, por ejemplo. Sí, efectivamente. Y la situación actual sí tiene mucho sentido que tenga este área, porque realmente es el área de control del COVID, es decir, para declaración de emergencia, como tuvimos el otro día, es un área absolutamente necesaria que la figura del presidente ahora mismo esté centrada en este tema, porque realmente es lo que nos preocupa. Las expectativas, pues mira, de verdad que no te puedo decir, es que no lo sé ni a nivel personal, ¿eh? Yo no sé, yo te puedo decir lo que voy a hacer en estos meses, pero dentro de 2 años no sé si volveré a repetir, sí tendré la opción de repetir, sí estaré en esta jugada política. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Que no es fácil, lo decía ayer David de Vera, ¿no? No Estamos escuchando demasiadas veces, solamente nos quedan 2 años, ¿no? Porque claro, de momento tienen que ponerse al día con los temas, y en esta ocasión no hay tiempo, no hay bonus track para poder... No hay tiempo de ponerse al día, no hay tiempo de ponerse al día. Esto tiene que ser continuar con la rueda. Por último, Sandra, agradecerle que haya estado aquí. Se lo hemos pedido muchísimas veces. Ella dijo, cuando todo vuelva a la calma, iré y hablaré, y lo ha hecho. Así que muchas gracias por cumplir con ese acuerdo o con nuestra propuesta. Pero sí me gustaría preguntarle cómo valora la gestión que ha dejado Blas Acosta desde dentro, ¿no? Y cómo valora todo lo que ha ocurrido ya a nivel personal durante estos 2 años. Mira, yo entré al Cabildo con unas expectativas, y a mí me ha decepcionado mucho la gestión en los últimos meses. Yo veía, yo qué sé, noticias como que la adquisición de la Casa del Inglés ya estaba terminada, sí. No está terminada. De hecho, tiene un informe de intervención con reparos, no tenía la autorización del ayuntamiento. Por lo tanto, no ha sido comprada. Hombre, para comprar tienes que pagar, y no tiene ni dinero para ello, es decir, ni tiene informe favorable de intervención, ni el procedimiento se ha terminado. En mi pueblo las compraventas se hacen cuando se firman, y desde luego esto no está ni firmado y está lejos. De hecho, tenemos un problema con ese expediente. De la misma manera que la permuta de la casa cuartel de la Guardia Civil, que también salían las noticias que era un expediente culminado. Bueno, todavía está, que le falta el informe de la Abogacía del Estado, le falta el informe de aceptación de la propuesta del Ministerio, está en una fase muy inicial. La gestión que se ha vendido y la que realmente existe a nivel interno no tiene nada que ver. Y me preocupa que se utilice los medios para hacer una propaganda de gestión que en realidad
falta la verdad, porque realmente no crean unas falsas expectativas a la ciudadanía de progreso que no se dieron y no se merecían estos datos, porque tenemos que saber cuál es la realidad. Y yo no voy a ponerme a entrar en criticar cada uno de los expedientes que he visto que no se han llevado a cabo y que se han vendido como propios. No creo que ese sea mi trabajo, al contrario. Yo creo que asumir los expedientes como están y llevarlos para adelante. Pero la gestión se podía haber hecho mejor, yo creo que sí. Con los medios que tenemos, con los medios personales, con los medios, con la previsión de utilización del remanente que tenemos en esta anualidad, se podía haber hecho mucho mejor, sobre todo en los últimos meses en los que prácticamente hay departamentos que han estado parados, absolutamente parados. Y son meses fundamentales en los que nuevas contrataciones, en los que estos planeamientos que comentaba que yo fui la que firmé la providencia el otro día para que se iniciara el expediente. ¿Cómo que no se ha hecho esto ya anteriormente? Que esto ya estaba preparado desde diciembre para firmar al final de diciembre, principio de enero se podían haber firmado, se tenía que haber ganado todo este tiempo y ya teníamos un instrumento en el que pudiéramos trabajar en materia de parques fotovoltaicos y energía eólica y en materia de camping. Todo esto, de esa manera teníamos que trabajar en el tema de Jandía, teníamos que tener otras fases. Si realmente se hubiese gestionado, por lo menos las áreas que yo conozco, las áreas que yo llevo, que es gestión de servicios, gestión de bienes, que es, digamos, patrimonio y ordenación del territorio, esas áreas tenían que estar en otra fase muy distinta. Intentaré ese tiempo perdido, intentaré ganarlo. Yo creo que tengo la capacidad y sobre todo tengo un equipo humano muy bueno en el Cabildo para ese tiempo perdido ganarlo, pero bueno, no sé si fue intencionado o no el hecho de no avanzar en esos expedientes durante estos meses o realmente fue una falta de capacidad de llevarlo a cabo esos objetivos. A nivel personal, bueno, yo creo que el tema de Blas, el tema de los temas judiciales, creo que se ha utilizado muchísimo este recurso de forma injusta, honestamente. Yo soy abogada y yo sí creo en la presunción de inocencia. Yo creo que ya la justicia dictaminará lo que tenga que dictaminar, pero es verdad que nunca ha sido el argumento tampoco, nunca, a asambleas municipales nunca ha utilizado el argumento judicial para plantear que ha habido una falta de gestión y una falta de coordinación con el que fue presidente del Cabildo. Ese aspecto nunca lo hemos valorado. Lo que sí ha habido una falta de coordinación y de acuerdo de equipo. De hecho, en estas semanas que llevamos gobernando nos hemos reunido más lo que es el grupo de gobierno que en los 2 años que estuvo él como presidente, con lo cual eso significa que tenemos otra manera de trabajar y otra manera de gestionar, distinta a la que tenía el anterior grupo de gobierno. Bueno, por cierto que ayer Blas Acosta había tomado posesión, pero ayer fue su primer día al frente de la Viceconsejería de Economía y Hacienda y donde efectivamente el presidente del gobierno ha dicho que hasta más ver, en el caso del juicio, pues hay que mantener esa presunción de inocencia. Lo hemos buscado. El Cabildo anunció el pasado día, les digo la fecha inmediatamente, 8 de marzo, el Día de la Mujer, anunció esa compra de la Casa del Inglés que incluso anunciaba como un espacio cultural, un bien de interés cultural que acogerá una exposición permanente, decía en este caso la Consejería de Cultura, sobre arquitectura popular y una sala de estudio o grabación. Es decir, que no solamente la daba ya por comprada, sino que incluso anunciaba el contenido de esas salas. Bueno, pues ya ven, nada de eso, como acaba de confirmar Sandra Domínguez en este caso, está muy en pañales todavía y no hay compraventa, es decir, así que de momento pues no vamos a hablar de lo que no es. Lo digo por los vecinos que sí que se crearon una expectativa en la zona norte. Hay muchos vecinos que preguntaron en esta casa si efectivamente se había comprado o no la Casa del Inglés, porque están preocupados porque se venga abajo. Bueno, pues no, confirmado que no. Sandra Domínguez, mil gracias y muchísima suerte. A ti, de verdad, de corazón. Gracias. A ustedes no se vayan, vamos a hablar con las patronales. Luis Cardona se traslada desde Morrojable, desde la asociación Estelfuer, por parte de Asofuer, Antonio Vicente Hormiga y Paco Fano, por parte de AECA. El futuro del turismo, el día en el que Boris Johnson acaba de declararnos un semáforo rojo y desaconseja viajar a Canarias durante las próximas temporadas de verano. Volvemos inmediatamente.